Berkeley Arlo había sido una enfermera psiquiátrica respetada, conocida por su calma precisa y su autoridad amable en el manejo de medicamentos. A los 72 años, debería haber estado disfrutando de mañanas tranquilas con té y su jardín, no temblando en una gran casa colonial que había comenzado a sentirse como una jaula pulida. La lámpara de araña sobre la mesa del comedor de Julian proyectaba una luz fracturada sobre su rostro curtido, su brillo burlándose de su quietud. Se sentó entre invitados elegantes que sonreían demasiado, riendo ante las historias de su hijo, sin darse cuenta, o sin querer hacerlo, de la corriente de tensión que fluía bajo su encanto. Cuando Berkeley pidió suavemente un poco más de salmón, su voz llevaba el temblor de la edad pero también la dignidad del hábito. La mesa quedó en silencio. Julian se levantó, sus movimientos deliberados, gráciles como una actuación. Se acercó a su lado y vertió agua sobre su rostro con precisión mecánica, cada gota atrapando el resplandor de la lámpara como si el acto mereciera aplausos. El frío le robó el aliento, pegándose a su piel como la vergüenza. Ni una gota manchó su blusa de seda, la humillación estaba destinada solo a su rostro. No tomó la servilleta. No habló. A su alrededor, 12 invitados se congelaron, la curiosidad luchando con la incomodidad. Al otro extremo, Mónica, la esposa de Julian, se inclinó hacia una mujer y susurró algo que se esparció como veneno entre la conversación educada. Berkeley se levantó lentamente, la dignidad temblando en los bordes, y murmuró una simple disculpa antes de salir de la habitación. Caminó por el pasillo lleno de retratos, rostros que sonreían desde décadas en que el amor significaba protección, no castigo. Dentro de su habitación, el reflejo que la recibió no era el de la enfermera segura que una vez guió a otros a través del caos, sino el de una mujer frágil, con los ojos abiertos de incredulidad. Tocó su mejilla donde el agua se había secado, sintiendo el peso de algo mucho más frío. Sus manos volvieron a temblar, los mismos temblores que habían comenzado 6 meses atrás, al mismo tiempo que los mareos, la niebla y las horas en blanco que no podía explicar. Su médico lo había llamado envejecimiento normal. Pero, ¿y si no lo era? La mañana siguiente llegó cargada de silencio. Julian ya se había ido al trabajo, Mónica estaba en su clase de pilates. Berkeley se sentó junto a la ventana, su pastillero a un lado, dividido con precisión en compartimentos de mañana, mediodía y noche que Mónica rellenaba cada domingo. Cuando abrió la sección de lunes, su mano golpeó el reloj y las pastillas se esparcieron por el suelo, óvalos blancos, redondas azules, una pequeña tableta amarilla. Se arrodilló, la respiración inestable, recogiéndolas una a una. 7 pastillas. 7 cada mañana. Las giró en su palma, su entrenamiento de enfermera encendiéndose de nuevo. La azul le resultaba familiar, lorazepam, un sedante para la ansiedad, pero peligroso en exceso. La amarilla se parecía al donepezilo, para pacientes con Alzheimer. La blanca más grande, quizá aloperidol, un antipsicótico. Su pulso se aceleró. No eran vitaminas. Eran una prisión química, creada por alguien que entendía lo suficiente para convertir el cuidado en arma. Un susurro de memoria surgió, la voz baja y ensayada de Mónica diciendo que empeoraba, y Julian murmurando sobre documentos, sobre plazos, sobre transferencias. La palabra la heló. Transferencia significaba propiedad, dinero, herencia. La herencia de Marta. Su hermana había muerto 6 meses antes, dejando a Berkeley $2,3 millones. Los papeles habían llegado mientras Julian estaba fuera. Entonces él no conocía los detalles. Ahora sí. Ese dinero pasaría a él solo si Berkeley moría o era declarada incompetente. Miró las pastillas otra vez, cada pieza encajando ahora con una simetría aterradora. La confusión, el olvido, la niebla sutil, no eran síntomas de la edad, sino una lenta eliminación. Tiró de la cadena, se lavó las manos y sostuvo su reflejo en el espejo. La enfermera dentro de ella, enterrada bajo meses de sedación y humillación, resurgió. Se movió con determinación, sacando un viejo bolso de lentejuelas del armario, el tipo que solía llevar a cenas benéficas antes de que su mundo se redujera a una sola habitación. Vació su contenido, metió las pastillas dentro y escondió el bolso en el bolsillo de un abrigo de invierno. Cuando el reloj marcó las 9, sonó un golpe. Marisol, la ama de llaves, entró con el desayuno.
Buenos días, señora Arlo, dijo con voz suave y amable. Berkeley forzó una sonrisa débil, manteniendo su máscara de confusión. ¿Ya es de mañana?, preguntó fingiendo sorpresa. Casi las 9, respondió Marisol, mirando la caja vacía con un suspiro de alivio. ¿Tomó su medicación? Berkeley asintió vagamente, y la mujer sonrió antes de irse. Cuando la puerta se cerró, Berkeley exhaló despacio, cada respiro reclamando un fragmento de sí misma. Evitó el té, quien sabía que flotaba en su dulzura, y mordió pan tostado seco, su mente formando un plan. Durante 3 años la habían tratado como un relicario frágil, pero bajo la superficie aún llevaba la disciplina de décadas observando, registrando y sobreviviendo las tormentas de otros. Ahora aplicaría esa misma disciplina hacia adentro. Documentaría sus síntomas, escondería las pastillas, fingiría obedecer. Cada palabra arrastrada, cada paso dudoso sería un acto calculado. A sus ojos, seguiría siendo la mujer dócil y desvanecida que habían construido con químicos. Pero por dentro, se volvería más aguda, paciente y peligrosa en su silencio. Afuera, la luz del sol bañaba el jardín donde las rosas podadas se inclinaban en sumisión ordenada. El aire olía levemente a lejía y engaño. Berkeley se irguió, su columna recordando la fuerza que una vez tuvo. La habían subestimado porque era vieja, porque sus manos temblaban, porque hablaba suavemente. Pero había pasado su vida estudiando mentes que se rompían bajo manipulación. Sabía cómo se veía. Sabía cómo fingir hasta que llegara el momento correcto. La lámpara de araña abajo brillaba como una hoja de verdugo, y en su reflejo, el juego ya había comenzado. Berkeley pasó los días siguientes interpretando la versión de sí misma que ellos esperaban ver, lenta y confusa, mientras su mente se movía con precisión clínica bajo la niebla. Caminaba por los pasillos de Julian con un ligero arrastre, deteniéndose como si estuviera desorientada, y cuando Mónica le hablaba con ese tono ensayado de falsa simpatía, ella asentía suavemente, fingiendo no notar la satisfacción que brillaba detrás de la sonrisa pulida de su nuera. En privado, Berkeley documentaba todo. Escondía su pequeño cuaderno bajo el forro de un cajón, cada página llena de detalles, fechas, síntomas, lo que comía, cuánta agua bebía y cada pastilla que secretamente retiraba del organizador. Las guardaba todas en el bolso de lentejuelas, el mismo que ahora sentía como un pequeño escudo de verdad oculto a simple vista. Por la noche, mientras la casa permanecía inmóvil, podía oír los tacones de Mónica sobre la madera al revisar los cerrojos, seguidos por los pasos más pesados de Julian en el despacho. Susurros se deslizaban por las rejillas, fragmentos de palabras que caían como vidrios rotos: doctor, evaluación, papeles, transferencia. Ella las anotaba una por una, las pruebas acumulándose silenciosamente entre las líneas. 4 días después de la humillación en la cena, Berkeley decidió poner a prueba la lealtad de Marisol. Cuando la ama de llaves llegó esa mañana con la bandeja del desayuno, encontró a Berkeley ya vestida, sentada frente al tocador con el cabello peinado y un leve tono de lápiz labial aplicado con cuidado. «Se ha levantado temprano», dijo Marisol, apenas ocultando su sorpresa. Berkeley sonrió levemente e invitó a llevar la comida al comedor. En la sala, la luz del sol atravesaba las altas ventanas, convirtiendo el polvo suspendido en oro flotante. Berkeley se sentó en la misma silla donde la humillación había empapado su piel y fingió no sentir el fantasma de aquella agua. Mientras Marisol servía el café, Berkeley preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando para Julian. «Casi 2 años, señora Arlo», respondió la mujer, con tono cauteloso. La mirada de Berkeley se suavizó, deliberada, invitando a la verdad sin presión. «¿Y en ese tiempo ha notado cambios en mí?», preguntó. Marisol dudó, retorciendo la esquina de su delantal. «Ha estado diferente», admitió al fin. «Durante meses parecía, como un fantasma. Pero últimamente, se ve mejor, más como usted misma». La respuesta atravesó el pecho de Berkeley con partes iguales de dolor y alivio. «Gracias», murmuró, su voz conteniendo un temblor de control. Quiso preguntar más, pero sabía el riesgo. Así que solo añadió: «Has sido amable conmigo, Marisol. Eso significa más de lo que imagina». Cuando la mujer se fue, Berkeley permaneció quieta, su mente acelerada. «Octubre», había dicho Marisol, «el cambio comenzó en octubre,
justo después de que se finalizara la herencia de Marta. Era demasiado preciso para ser coincidencia. Más tarde, esa tarde, mientras Mónica estaba fuera, Berkeley entró al baño principal con el pretexto de pedir loción. Abrió cajones con rapidez, sus manos firmes con propósito, y encontró lo que buscaba: frascos vacíos, algunas etiquetas rasgadas, otras intactas. Uno tenía el nombre de Julian junto a una receta de lorazepam. Otro no tenía nombre, pero sí restos de adhesivo donde se había despegado la etiqueta. Los fotografió todos con la pequeña cámara digital que el mismo Julian le había regalado años atrás, la ironía lo suficientemente aguda como para saborearla. En su habitación, examinó las fotos, cada imagen otra pieza de su creciente caso. Pero las fotografías no bastaban, necesitaba verificación profesional. Esa noche permaneció despierta escuchando el zumbido tenue de la casa y tomó una decisión que estabilizó su pulso. 2 días después, le dijo a Mónica que tenía una cita en su antiguo salón. Las cejas de Mónica se arquearon con sospecha, pero el suave temblor y la sonrisa educada de Berkeley la desarmaron. «¿Puedo tomar un taxi?», dijo con dulzura. «Todavía recuerdo cómo hacerlo». Mónica dudó, luego accedió. Fue una pequeña victoria, pero para Berkeley significaba un paso monumental, el primer paso hacia la libertad disfrazado de rutina. Cuando el taxi llegó, Berkeley indicó al conductor que no la llevara al salón, sino a una dirección al otro lado de la ciudad, la oficina de la doctora Regina Soulis, una toxicóloga con la que había trabajado antes. Al entrar, el olor a desinfectante y papel calmó sus nervios. Los ojos de Regina se abrieron con sorpresa al verla, pero Berkeley no perdió tiempo en explicar. Habló con claridad, cada palabra medida, exponiendo el patrón de confusión, las pastillas, el falso cuidado. Regina escuchó, el instinto profesional endureciendo sus rasgos. Ordenó pruebas de inmediato: sangre, cabello y análisis de píldoras. Podría tomar 48 horas, advirtió. Berkeley asintió. «Puede que no tenga tanto tiempo», dijo en voz baja. La doctora le puso una mano en el hombro, un gesto breve pero firme. «Si lo que sospecha es cierto, es un crimen, abuso a un anciano, posiblemente intento de envenenamiento». Berkeley sostuvo su mirada, y los años de disciplina de enfermería entre ambas llenaron el silencio. «Lo sé», respondió. «Pero necesito pruebas. Pruebas reales. Luego actuaré». Cuando regresó a casa, Mónica la esperaba en la puerta, su sonrisa tan afilada como la porcelana. «¿Cómo fue su cita?», preguntó. Berkeley mantuvo un tono tranquilo. «Encantadora», dijo. «Caroline le manda saludos». Esa noche escribió otra entrada en su diario, anotando la fecha, las pruebas y su creciente certeza. La casa estuvo más silenciosa esa noche. La voz de Julian desde el despacho se oía débilmente, pero ya no necesitaba entender las palabras, conocía su ritmo. Cuando cerró los ojos, sintió la calma extraña del propósito. Durante meses la habían mantenido atrapada en una niebla. Ahora era ella quien observaba detrás del telón, midiendo dosis de verdad, planeando su próximo movimiento con la paciencia de una enfermera. La luz de la lámpara se filtraba por la puerta, trazando líneas delgadas en el suelo como barrotes invisibles. Pero ya no se sentía encerrada. Esperaba, calculaba, respiraba, lista para recuperar lo que creían haberle arrebatado para siempre. La mañana siguiente amaneció fría y pesada, con nubes presionando bajas contra las ventanas de la impecable casa de Julian. Berkeley se sentó erguida en la cama antes del amanecer, su mente más aguda que en meses. La toxicóloga tendría pronto los resultados, pero Berkeley sabía que debía mantener la ilusión hasta entonces. Cuando Mónica entró con el desayuno, un acto inusual, ya que normalmente lo hacía Marisol, Berkeley notó el cambio al instante. Mónica llevaba una bandeja con té, tostadas y una pequeña taza de chocolate caliente coronada con un leve remolino de canela. Su tono era meloso al decir que había preparado algo especial, sabiendo cuánto le gustaban los dulces a su suegra. Berkeley sonrió con suavidad, su confusión ensayada ocultando la alarma que le apretaba la garganta. Levantó la taza, fingiendo sorber mientras notaba el tenue olor químico bajo el azúcar. Algo amargo se escondía justo debajo del aroma dulce. Cuando Mónica salió de la habitación, Berkeley vertió la bebida en una maceta,
limpió la taza y la colocó como si la hubiera terminado. Ya había probado ese amargor antes, era el residuo del control. Se sentó junto a la ventana durante largo rato, observando cómo la mañana se desplegaba en ritmos domésticos precisos, el jardinero recortando los setos, el leve zumbido del auto de Mónica al irse a su clase de tenis, el eco de sus tacones marcando la salida. Solo cuando la casa quedó en silencio, Berkeley sacó el teléfono prepago escondido en su mesita de noche. Lo había comprado en secreto 2 días antes a través del taxista que la había llevado con la doctora Soulis. Sus manos temblaron ligeramente al marcar el número. Cuando Regina respondió, su voz era firme y urgente. Los resultados preliminares confirmaban lo que Berkeley ya sabía. Su sangre contenía una peligrosa combinación de benzodiazepinas, antipsicóticos y bloqueadores colinérgicos, fármacos capaces de desmantelar una mente pedazo a pedazo. Berkeley escuchó en silencio, sintiendo el pecho tensarse, y luego exhaló como si expulsara la última niebla de sus pulmones. Planean una evaluación de competencia mañana, dijo. La preocupación de Regina se agudizó. Demasiado pronto. No puedo finalizar el informe aún. Pero no puede quedarse ahí, es una incapacitación deliberada. La mujer mayor asintió para sí. Me iré hoy, susurró. ¿Puede enviar un coche? Regina dudó solo un momento antes de aceptar, prometiendo enviar a su hermana Elena, que vivía cerca, a las 2 de la tarde. Berkeley sabía que tenía pocas horas. Se movió en silencio, sus años de entrenamiento hospitalario regresando como memoria muscular. Empacó una pequeña bolsa, un cambio de ropa, su medicación para la hipertensión, su diario, el bolso de lentejuelas con todas las pastillas escondidas, su cámara y una memoria USB con copias de sus documentos financieros. Cada objeto era un fragmento de la identidad que le habían obligado a enterrar. Cuando terminó, deslizó la bolsa bajo la cama y fue a buscar a Marisol. La ama de llaves estaba en la sala, limpiando el gabinete de vidrio donde se exhibían los premios de Julian. Berkeley esperó hasta que el ruido de la aspiradora cubrió su voz. Marisol, dijo en voz baja, necesito tu ayuda. La mujer se giró, sorprendida por la seriedad en los ojos de su patrona. Berkeley explicó con calma y precisión, su hijo y su nuera la estaban drogando, manipulando su mente para hacerla parecer incompetente. No pidió pruebas ni negaciones, solo confianza. Prometió que, si la ayudaba, se aseguraría de que nunca tuviera que preocuparse por el cuidado de su madre. Las manos de Marisol temblaron sobre el plumero antes de susurrar, ¿qué quiere que haga? Berkeley le entregó una nota doblada. A las 2 vendrá un coche. Una mujer preguntará por mí. Diga a quien pregunte que fue un error. Luego espere 2 horas y llame al número en este papel. Diga exactamente lo que está escrito, nada más. La ama de llaves asintió, sus ojos oscuros húmedos de miedo y lealtad. A las 2 en punto sonó el timbre. Berkeley permaneció oculta arriba mientras Marisol iba a abrir. A través de la rendija de la puerta, oyó el intercambio, una voz tranquila diciendo, servicio de transporte para la señora Arlo y la confusión ensayada de Marisol insistiendo en que debía tratarse de un error. Luego pasos, una puerta cerrándose suavemente, y Marisol apareció en lo alto de las escaleras, susurrando, ya está aquí. Berkeley apretó su mano en agradecimiento silencioso y se deslizó por el pasillo trasero hacia la salida del jardín, con el abrigo envuelto firmemente alrededor de ella. El mundo exterior olía a tierra húmeda y lluvia. Un sedán plateado la esperaba junto a la verja del callejón, el motor encendido en silencio. La conductora, una mujer serena de cabello gris y ojos amables, abrió la puerta. Elena, dijo simplemente. Berkeley asintió y subió al coche, su corazón latiendo no de miedo, sino de claridad. Por primera vez en meses, se movía por voluntad propia. Mientras el coche se alejaba, miró una vez por la ventana, viendo cómo la gran casa se encogía hasta convertirse en un retrato de traición, sus ventanas brillando como ojos que habían fingido cuidar. 30 minutos después, llegaron a una propiedad modesta rodeada de robles antiguos. Elena la condujo a una pequeña casa de huéspedes, cálida, ordenada y privada. No es mucho, dijo, pero es segura. Nadie sabe que está aquí, excepto mi hermana y yo. Berkeley sintió lágrimas picarle los ojos mientras murmuraba su agradecimiento.
La seguridad ya no era solo un lugar, era un lujo olvidado. Cuando Elena se fue, Berkeley se hundió en el sofá, su cuerpo temblando por la liberación del control. Por un momento se permitió sentir el peso de lo ocurrido, la humillación, el engaño, la crueldad impensable de su propio hijo. Pero luego, como una enfermera cerrando una herida, se recompuso. Desempacó la bolsa con cuidado, colocando sus pruebas sobre la mesa, el diario, las fotos de las recetas, el bolso con las pastillas escondidas y la memoria con los documentos de la herencia. Cada pieza contaba una historia de supervivencia disfrazada de debilidad. Su teléfono vibró, era Marisol. Su voz era baja y temblorosa, había seguido las instrucciones. Julian y Mónica habían vuelto y, al no encontrarla, llamaron a la policía, reportándola como desaparecida, diciendo a todos que se había perdido en un episodio de confusión. Berkeley cerró los ojos, no por miedo, sino por determinación. Ellos creían que estaba perdida, pero nunca había estado más lúcida. El juego que comenzaron en aquella mesa había cambiado de manos. Y por primera vez, el resultado le pertenecería a ella. La tarde cayó suavemente sobre la casa de huéspedes, trayendo consigo una quietud que se sentía casi sagrada después del silencio estéril de la casa de Julian. Berkeley se sentó junto a la ventana, la luz desvaneciéndose en tonos ámbar entre las ramas de los robles, sus pensamientos girando en torno a los fragmentos de evidencia extendidos ante ella. Cada fotografía, cada nota garabateada y cada pequeña pastilla blanca dentro del bolso de lentejuelas contaban una historia de traición calculada con una precisión escalofriante. Su teléfono vibró nuevamente, el prepago, con la pantalla levemente agrietada por el tiempo. El susurro asustado de Marisol se filtró por el auricular, diciendo que la policía estaba buscando, que Mónica había comenzado su actuación de preocupación mientras Julian interpretaba al hijo devoto. Llamaban a vecinos, amigos, incluso a la iglesia. Mónica derramaba lágrimas perfectamente medidas para convencer. Berkeley escuchó, murmuró consuelo y luego le pidió a Marisol que tuviera cuidado y colgara. Se quedó mirando el teléfono después, sintiendo la distancia entre quien había sido y en quien se había convertido. Durante décadas había cuidado de otros, administrando calma al caos, atendiendo a los quebrados. Ahora era la paciente de su propio estudio de caso, luchando por evitar que reescribieran su identidad. Miró su reflejo en la ventana, líneas suaves, cabello gris, ojos aún fieros bajo el cansancio, y susurró que aún no había terminado. A la mañana siguiente se reunió nuevamente con la doctora Regina Soulis, que llegó en persona esta vez, con la expresión tensa por el peso de los resultados que confirmaban sus sospechas. Dejó una carpeta sobre la mesa y habló con autoridad tranquila. Meses de exposición a altos niveles de benzodiazepinas, antipsicóticos y medicamentos anticolinérgicos, suficientes para causar daño cognitivo permanente en una persona de su edad. Berkeley absorbió las palabras con una calma que no venía de la negación, sino del propósito. Era confirmación, del tipo sólido que no podía descartarse como paranoia. Cuando Regina dijo que era momento de contactar a las autoridades, Berkeley vaciló. Explicó que necesitaba más, pruebas que vincularan directamente a Julian y Mónica con el crimen, no solo evidencia circunstancial. Si se enteran antes de que esté lista, dijo suavemente, se asegurarán de que nadie me crea. Regina comprendió la lógica aunque no le agradaba. Le dio a Berkeley 48 horas antes de acudir ella misma a la policía. Después de que se fue, Berkeley pasó la tarde catalogando todo lo que había reunido hasta el momento. Escribió entradas con hora exacta en su diario, etiquetó fotografías y creó copias duplicadas en la memoria USB. Luego llamó a Marisol, pidiéndole si podía recuperar las facturas médicas falsas que había mencionado antes del estudio de Julian. La joven prometió intentarlo en su siguiente turno de limpieza. Berkeley le agradeció y colgó, quedándose un largo rato con las manos entrelazadas sobre la mesa. Afuera comenzó a llover, suave al principio, luego con más constancia. Observó las gotas deslizarse por el cristal como vidrio líquido, cada una difuminando su reflejo hasta volverlo algo abstracto e irreconocible. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos llegaron sin invitación. Julian de niño corriendo por el jardín con el avión de madera que Robert le había construido, el día de su graduación de medicina, la sonrisa que alguna vez la llenó de orgullo. Se preguntó cuándo aquella sonrisa se había endurecido en cálculo.
¿Fue el duelo tras la muerte de su padre? ¿O la lenta podredumbre de la codicia disfrazada de necesidad? La culpa le oprimió el pecho, pero se negó a dejar que la ahogara. Había enseñado durante años que la culpa era un ladrón, robaba acción al disfrazarse de remordimiento. No permitiría que le robara ahora. Al amanecer escribió una carta para sí misma, un ritual de estabilidad que alguna vez había enseñado a otros en recuperación. Escribió que se perdonaba por amar demasiado, por confiar con facilidad, por negarse a ver la crueldad en quienes amaba. El acto no borró el dolor, pero le dio forma. Al mediodía, Elena trajo sopa y pan fresco, insistiendo en que descansara, pero Berkeley no podía. Necesitaba prepararse para lo que vendría. Comenzó a redactar un informe, combinando sus notas con los resultados toxicológicos, estructurándolo como si presentara un caso clínico, síntomas, causa sospechada, línea temporal y conclusión. Años de experiencia guiaron su mano, incluso en el miedo, escribía con precisión. Cuando terminó, el documento se leía menos como un ruego de víctima y más como un análisis profesional. Imprimió 2 copias, una para conservar, otra para ocultar en casa de Elena. Mientras la sellaba en sobres, su teléfono volvió a vibrar. Era Marisol, su voz urgente. Había logrado fotografiar varias páginas del estudio de Julian, reclamaciones de seguros y resultados médicos firmados por el Dr. Harris para tratamientos que Berkeley nunca había recibido. Sus manos temblaron al desplazarse por las imágenes que Marisol le envió, viendo su propio nombre mecanografiado en letra clínica, ligado a mentiras. «Ya has hecho más que suficiente», susurró. «No te arriesgues más». Marisol aceptó, prometiendo borrar las pruebas de su teléfono después de enviarlas. Berkeley guardó todos los archivos en su memoria USB, las piezas de su caso encajando al fin con precisión. Llegó otra vez la noche y encendió una pequeña lámpara en el escritorio, la luz dorada iluminando los bordes de su cabello plateado. El aire olía levemente a tierra mojada y jabón de lavanda. Sentía el cansancio tirando de ella, pero bajo él fluía una corriente de fuerza que no sentía desde hacía años. Por primera vez desde que se mudó a la casa de Julian, volvía a sentirse ella misma, no la mujer confundida que ellos moldearon, sino la enfermera que una vez guió a otros fuera de su niebla. Miró sus notas, las páginas llenas con la caligrafía cuidadosa de la supervivencia. Mañana, decidió, iría a las autoridades con todo. No como una anciana asustada, sino como una testigo que entendía exactamente lo que le habían hecho. Apagó la lámpara y se quedó un momento más en la oscuridad, escuchando el susurro del viento entre los robles, llevando consigo el tenue aroma de lluvia y libertad. La luz de la mañana se deslizó por el suelo de la cabaña como una visitante cautelosa, tocando los zapatos de Berkeley, sus notas y el borde de la mesa donde la verdad reposaba ordenada en montones. Permanecía inmóvil, su mente repasando cada paso que la había llevado hasta allí, la humillación, el temblor, las pastillas disfrazadas de cuidado, y ahora, por fin, las pruebas descansando silenciosas junto a una taza de té que se enfriaba. Había dormido apenas 1 hora, pero su cansancio estaba bordeado de determinación, no de desesperanza. Repasó su plan una última vez. Visitar a la doctora Soulis para entregarle los nuevos documentos y luego contactar a una abogada de confianza, alguien fuera del círculo de Julian. Pero antes de que pudiera salir, su teléfono vibró con un número desconocido. Al responder, el silencio llenó la línea, seguido de una respiración constante, deliberada. ¿Madre? La voz de Julian llegó por fin, suave y extrañamente tranquila. Berkeley se paralizó. ¿Dónde estás?, preguntó. La policía te busca por todas partes. Mónica no ha dormido. Estamos preocupados. Cada palabra goteaba preocupación ensayada, pero debajo de ella Berkeley escuchó la tensión cuidadosa de quien intenta controlar los daños. No dijo nada al principio, su mente se deslizó a un estado de claridad profesional. Necesitaba aire, respondió con calma. Me sentía encerrada. Hubo una pausa antes de que él replicara, debiste avisarnos. Podrías haberte hecho daño. Estoy bien, contestó. No te preocupes. Vuelve a casa, dijo Julian, dejando escapar una leve grieta en su tono, podemos hablar. Berkeley dejó que el silencio se alargara hasta que él añadió, más brusco, no deberías estar sola ahora.
Ella colgó sin decir una palabra y apagó el teléfono, sus manos firmes a pesar del temblor que amenazaba con volver. Él había conseguido el número de algún modo. Se acercaba. Reunió su bolso rápidamente, deslizó la memoria USB en el bolsillo y salió. El aire era fresco y húmedo, con un leve olor a roble y tierra. Elena trabajaba en el jardín y al verla acercarse, levantó la vista. Llamaron, dijo en voz baja. Un hombre que decía ser tu hijo. Le dije que no estabas aquí. Berkeley asintió con gratitud. Están desesperados, murmuró. Tenemos que movernos más rápido. Elena se ofreció a llevarla al consultorio de Regina, y en minutos el coche rodaba por los caminos sinuosos hacia la ciudad. Berkeley observó el paisaje difuminarse, cielos grises, pavimento mojado, siluetas de árboles desnudos por el viento. Todo parecía limpio, casi estéril, como si el mundo esperara ver qué haría después. Al llegar, Regina la recibió en la entrada y la condujo adentro con urgencia. He contactado a una abogada, dijo. Se llama Dana Keller. Se especializa en casos de abuso a personas mayores. Puede ayudarte a solicitar protección. Berkeley le entregó la memoria USB y un sobresellado con las fotos de Marisol. Esto debería bastar, dijo. Regina abrió los archivos en su computadora, su expresión endureciéndose con cada imagen. Esto no es simple negligencia, murmuró. Es fraude premeditado, posiblemente conspiración. Julian y su esposa enfrentarán cargos graves. Berkeley exhaló despacio, no por alivio, sino por la calma extraña que llega cuando el miedo se transforma en acción. Por primera vez, no reaccionaba, dirigía. Dana llegó poco después, una mujer alta de unos 50 años, con mirada firme y una autoridad serena que le recordó a Berkeley a sí misma décadas atrás. Juntas revisaron cada detalle, los medicamentos, los registros médicos falsificados, el motivo financiero. Dana escuchó con atención, haciendo preguntas precisas, y luego explicó los pasos a seguir. Presentaremos hoy una orden de protección de emergencia, dijo. Y contactaremos a servicios de protección para adultos para iniciar una investigación formal. Una vez emitida la orden judicial, tu hijo y su esposa no podrán tocar tus cuentas. Berkeley asintió. Pero me buscarán, dijo. Ya lo están haciendo. Dana sostuvo su mirada. Entonces que busquen. Cuando lo hagan, estaremos preparadas. El papeleo tomó horas. Berkeley firmó cada página con deliberación, sintiendo el peso de cada firma como si recuperara su nombre. Cuando terminaron, Dana hizo copias para el tribunal y prometió llamar en cuanto la orden quedara confirmada. Al final de la tarde, Berkeley regresó a la cabaña, exhausta pero firme. Las nubes se habían disipado y una luz dorada se filtraba entre los árboles. Se preparó una taza de té, la primera real en semanas, y se sentó en el porche escuchando el viento. En lo más profundo de sí, sintió que algo se aflojaba, la primera liberación silenciosa del poder recuperado. Pero a medida que el crepúsculo se espesaba, la inquietud regresó. Revisó el cerrojo 2 veces antes de acostarse, su instinto vibrando con la certeza de que la supervivencia rara vez sigue una línea recta. Cerca de la medianoche, un sonido rompió el silencio, el crujido de neumáticos sobre grava. El pulso de Berkeley se aceleró. A través de la cortina vio el débil brillo de unos faros junto a la verja, inmóviles, como si alguien observara. Apagó la lámpara y esperó en la oscuridad, cada respiración medida. Pasaron minutos. El motor siguió encendido, luego se alejó lentamente hasta desvanecerse en la distancia. Permaneció quieta mucho después de que el ruido cesó, su mente suspendida entre la calma y el temor. Susurró para sí misma, del mismo modo que alguna vez consoló a sus pacientes tras las pesadillas, estás a salvo por ahora. Solo respira. Su propia voz calmó el latido de su corazón. Se recostó, la luz de la luna dibujando líneas suaves en el techo, y pensó en la casa de la que había escapado, el olor a lejía, el sonido de los tacones de Mónica, los ojos de Julian que alguna vez reflejaron los suyos pero ahora solo mostraban ambición. El pensamiento ya no la quebraba. La alimentaba. Mañana se presentaría ante el tribunal, no como una paciente ni como una dependiente, sino como Berkeley Arlo, la mujer que se negó a desaparecer. El amanecer llegó gris e inquieto,
el cielo pesado de neblina que difuminaba los contornos de los robles fuera de la cabaña. Berkeley se levantó antes de que sonara la alarma, vistiéndose con la precisión silenciosa de una enfermera que se prepara para un largo turno. Hoy era el día en que los enfrentaría, no a Julian directamente, no todavía, sino a través de la ley que finalmente hablaría por ella. Se recogió el cabello con cuidado, abotonó su abrigo y guardó sus documentos en una carpeta de cuero que había pertenecido a Robert. El simple acto de cargar su viejo maletín la tranquilizó, era como llevar consigo una parte de su integridad serena a la batalla. Elena la condujo al juzgado, ambas mujeres calladas la mayor parte del trayecto, el aire del coche cargado con la comprensión compartida de que la justicia exige paciencia, y la paciencia, valor. Cuando llegaron, Dana ya la esperaba en los escalones, su expresión tranquila pero firme. «Todo está listo», dijo al verla acercarse. «El juez ha revisado la evidencia preliminar. Si todo va bien, tendrá su orden de protección en 1 hora». Berkeley asintió, apretando los dedos alrededor de la carpeta. Dentro de la sala, las luces fluorescentes arrojaban un brillo estéril que le recordó a los pasillos del hospital. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos agudos, escuchó con atención mientras Dana presentaba los resultados toxicológicos, los documentos médicos falsificados y el patrón de manipulación que había despojado a Berkeley de su independencia. Las palabras incapacitación sistemática y explotación financiera flotaron en el aire como traición formalizada. Cuando le preguntaron si deseaba hablar, Berkeley se puso de pie. Su voz era firme, baja pero constante, cada palabra deliberada. No dramatizó ni imploró. Habló como solía hacerlo con sus pacientes en crisis, con compasión, pero también con autoridad. Describió cómo había confiado en su hijo, cómo la niebla en su mente había sido provocada, cómo cada pastilla había convertido el cuidado en control. La sala quedó en silencio cuando terminó. La jueza se recostó, la observó durante un largo momento y firmó los papeles con un clic audible de la pluma. «Orden de protección concedida», dijo simplemente. «Todos los bienes y cuentas pertenecientes a la señora Berkeley Arlo quedan congelados en espera de investigación. Los acusados serán notificados por la policía hoy mismo». Berkeley exhaló despacio, sintiendo como un peso que no sabía que llevaba se levantaba de su pecho. Dana le apretó el hombro, un reconocimiento silencioso de victoria, y Elena sonrió desde el banco, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Estaba hecho, o eso creyó Berkeley? Al salir, el teléfono de Dana sonó. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. «Ya han presentado un reporte de persona desaparecida», le dijo en voz baja. «Y ahora Julian afirma que estás mentalmente inestable y estás siendo manipulada por extraños. Están intentando adelantarse a la investigación». Berkeley casi rió, un sonido pequeño, hueco. «Por supuesto que sí», respondió. «Siempre ha sido bueno reescribiendo la historia». Dana le aseguró que la orden del tribunal la protegería, pero Berkeley conocía demasiado bien a su hijo. No aceptaría la derrota fácilmente. Esa noche, de regreso en la cabaña, mantuvo las luces bajas y las cortinas cerradas. La calma de la mañana dio paso a una alerta cautelosa, el instinto de una mujer que sabía lo que la desesperación puede hacer. Preparó té, el aroma de manzanilla llenando la habitación, y se sentó a repasar los documentos, memorizando cada línea. Cerca de las 7, su teléfono vibró, un número desconocido. «Contra su mejor juicio», contestó. «Madre», la voz de Julian volvió, ahora despojada de fingimiento. «Has cometido un terrible error». Berkeley cerró los ojos, la familiaridad de su tono hiriendo más que las palabras. «El error», dijo suavemente, «fue creer alguna vez que no harías esto». «No entiendes», insistió él. «Mónica y yo solo intentábamos ayudarte. Llevas meses confundida. La gente va a pensar que se están aprovechando de ti». «¿Quiénes?», preguntó ella con voz serena. «¿La mujer que me salvó la vida? ¿O la doctora que demostró lo que me hiciste?». Hubo una pausa y luego un suspiro áspero. «Estás arruinando todo», dijo Julian. «¿Sabes lo que le estás haciendo a esta familia?». «Tú ya lo hiciste», respondió, y colgó. El silencio que siguió fue a la vez final y frágil, como vidrio enfriándose tras el fuego. Apagó el teléfono, lo guardó en un cajón y se recostó,
dejando que los sonidos nocturnos la rodearan. Grillos afuera. El murmullo distante del tráfico. Su propio corazón volviendo a un ritmo tranquilo. Más tarde, escuchó los suaves golpes de Elena, comprobando que estuviera bien. Deberías intentar dormir, dijo amablemente. Mañana vendrán los investigadores. Ya terminó todo. Berkeley sonrió con suavidad. Aún no, susurró. Pero pronto. Cuando Elena se fue, Berkeley se acercó a la ventana, mirando la extensión tenue de árboles que rodeaban la cabaña. La niebla había regresado, envolviendo todo en un velo de secreto. En algún lugar más allá de esos árboles, su hijo observaba cómo todo se desmoronaba, dándose cuenta de que su control se le escapaba. Se preguntó si todavía creía que ella era demasiado débil para luchar, demasiado vieja para importar. El pensamiento ya no la asustó, fortaleció su determinación. Tocó el borde de la mesa donde reposaban sus notas, cada palabra un recordatorio de que la claridad podía reconstruirse desde las ruinas. Mañana enfrentaría a los investigadores, a los reporteros, y quizás incluso a Julian. Pero esa noche se permitió algo raro: paz. Sirvió el resto del té, se sentó en la oscuridad y escuchó el leve zumbido de la justicia empezando, por fin, a girar a su favor. La mañana llegó pálida y fría, una fina capa de escarcha delineando los cristales de las ventanas mientras Berkeley se preparaba para lo que sabía sería el día más largo de su vida. Se vistió con cuidado, eligiendo un suéter gris oscuro y pantalones de lana, un conjunto sencillo que no transmitía ni debilidad ni vanidad. Al mirar su reflejo, no vio a una mujer frágil, sino a alguien templada por el dolor, afilada por la verdad. A las 9, llamaron a la puerta. 2 investigadores de servicios de protección para adultos estaban afuera, con expresiones profesionales pero no carentes de empatía. Se presentaron, el detective Rouen y la señora Patel, y le aseguraron que estaban allí para garantizar su seguridad. Berkeley los invitó a pasar, ofreciéndoles té que ella misma no probó. Le pidieron que relatara todo desde el principio, y así lo hizo, con voz firme, guiándolos a través de meses de confusión, niebla y descubrimiento. Les mostró el informe toxicológico, las fotos de las recetas, los archivos médicos falsificados y el diario que había llevado con meticuloso detalle. Rouen tomó notas, mirándola de vez en cuando con algo parecido al respeto. Cuando terminó, él dijo en voz baja: «Ha hecho la mitad de nuestro trabajo, señora Arlo». Patel asintió. «Actuaremos rápido. La evidencia es sólida, y la orden judicial ya nos da ventaja». Berkeley les agradeció, aunque las palabras le parecieron pequeñas ante la marea de emoción que la amenazaba por dentro. Cuando se marcharon, Dana llegó pocos minutos después con nuevos documentos que confirmaban que las cuentas de Julian y Mónica habían sido congeladas y que se preparaba una orden de arresto para el Dr. Harris. Falsificó expedientes durante años, explicó Dana revisando su tableta. Una vez que lo interroguen, Julian no tardará en caer. Berkeley se recostó, sintiendo una mezcla de reivindicación y cansancio. La justicia, comprendió, nunca era limpia, venía acompañada de papeleo, café frío y el sonido constante de plumas firmando formularios. Aún así, saber que la verdad comenzaba a respirar de nuevo encendió en su pecho un fuego tranquilo. Esa tarde recibió una llamada de Marisol. La mujer lloraba suavemente, su voz quebrada por el miedo. «Ya lo saben, señora Arlo. La policía vino a la casa esta mañana. Registraron la oficina del señor Julian». La señora Mónica gritó. El señor Julian se fue antes de que llegaran. El pulso de Berkeley se aceleró. ¿A dónde fue?, preguntó, pero Marisol no lo sabía. Tras colgar, Berkeley se quedó junto a la ventana, observando cómo la luz del sol se desvanecía. Los robles afuera se mecían bajo un viento inquieto, sus sombras arrastrándose por el suelo como manos que intentaban alcanzar algo. Algo dentro de ella susurró que esto no había terminado. El orgullo de Julian no le permitiría desaparecer en silencio. Recordó la mirada en sus ojos durante su última llamada, esa mezcla de furia y desesperación de un hombre acorralado por sus propias mentiras. Al caer la noche, la cabaña se volvió demasiado silenciosa. Elena pasó brevemente a dejar víveres, prometiendo regresar antes de dormir, y salió por la puerta lateral. Berkeley cerró con llave detrás de ella, verificando el pestillo 2 veces.
El silencio volvió, pesado y absoluto. Preparó una cena sencilla pero casi no la probó. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento se amplificaba, y se descubrió mirando hacia la ventana una y otra vez. A las 9, encendió una pequeña lámpara sobre la mesa y comenzó a escribir otra entrada en su diario, registrando cada acontecimiento desde la audiencia judicial. Quería que el registro fuera completo, sin interrupciones. Si algo me sucede, escribió, que esto hable. Al terminar, un ruido afuera la detuvo en mitad de la frase, un leve crujido de grava, demasiado intencionado para ser el viento. Su corazón se aceleró. Apagó la lámpara y se acercó a la ventana, apartando la cortina con cautela. El camino estaba vacío, pero algo se movía cerca de los árboles, una figura oscura medio oculta entre las sombras. Retrocedió lentamente, sus dedos encontrando el teléfono en el bolsillo. Antes de marcar, unos faros brillaron entre los árboles y luego se apagaron. Un motor encendido, lejano. Su respiración tembló. No miedo, se dijo en voz baja. Enfoque. Cruzó la habitación y sacó del cajón el viejo revólver de Robert, una reliquia de sus días en el ejército, descargado pero aún pesado en su mano. No tenía intención de usarlo, solo necesitaba sentir su peso, un recordatorio de que no estaba indefensa. Los minutos se arrastraron hasta convertirse en una hora. El sonido exterior se desvaneció, reemplazado por el zumbido de los insectos nocturnos. Finalmente, se permitió respirar otra vez. Se sentó, obligándose a permanecer despierta. Dormir parecía inseguro, frágil. A medianoche, su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Has destruido todo. Espero que estés orgullosa. Miró las palabras hasta que se difuminaron. La desesperación de Julian se había transformado en imprudencia. Guardó el mensaje y lo reenvió a Dana con una sola línea, evidencia de intimidación. Luego apagó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Afuera, el viento se intensificó, sacudiendo las ramas, y la lluvia comenzó a caer en gotas lentas y deliberadas. Berkeley permaneció sentada en la oscuridad, su pulso acompasándose con el ritmo de la tormenta, consciente de que lo peor aún podía llegar, pero negándose a retroceder ante el miedo. Lo que Julian planease encontraría resistencia, no la madre debilitada que creía haber quebrado, sino la mujer que se había reconstruido a partir de sus mentiras. En esa quieta rebeldía sintió de nuevo la presencia de Robert, firme como un suspiro a su lado, recordándole las palabras que solía decirle en las noches largas e inciertas: mantén tu posición, Berks. La tormenta siempre parpadea primero. La lluvia continuó toda la noche, golpeando suavemente el techo de la cabaña mientras Berkeley permanecía junto a la ventana, demasiado alerta para dormir. Cada sonido parecía amplificado, el ritmo constante de las gotas, el crujido de la madera, el zumbido bajo del viento rodeando la casa. Había sobrevivido a tormentas antes, pero esta traía algo distinto, un peso de expectativa que presionaba contra las paredes. Alrededor de las 2 de la madrugada, los faros regresaron, esta vez más cerca, cortando la lluvia como cuchillas de luz blanca. El coche se detuvo en la verja, el motor encendido. El corazón de Berkeley se contrajo al ver una silueta descender, una figura alta con un abrigo largo, la cabeza inclinada bajo el aguacero. Reconoció esa postura al instante. Julian. Por un momento no pudo moverse, el impacto congelándole la respiración. Luego, el instinto tomó el control. Alcanzó su teléfono, pero antes de poder llamar, se oyó el golpe, 3 golpes secos contra la puerta de madera. Madre, su voz llamó desde fuera, apagada por la lluvia pero inconfundible. Por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar. Berkeley guardó silencio, cada nervio de su cuerpo despierto. Has hecho esto más difícil de lo que tenía que ser, continuó él, con un tono bajo, persuasivo, el mismo que usaba para encantar a pacientes y socios. Estás escuchando, lo sé. Déjame explicarte. Ella retrocedió, sus ojos buscando el revólver sobre la mesa, su peso vacío de pronto reconfortante. Sé lo que hiciste, dijo él, su voz endureciéndose. Has arruinado todo lo que construí, para ti, para esta familia. Los abogados, la policía, no entienden. Has sido manipulada. Estas personas, esa doctora, esa abogada, te están usando.
Su voz se quebró con ira, la máscara de calma deslizándose. Estás destruyendo a tu propio hijo, ¿te das cuenta? El pecho de Berkeley dolió, no de miedo, sino del eco de una pena tan vieja que ya se había fosilizado. Se acercó a la puerta, lo suficiente para escuchar la desesperación en su respiración, y no dijo nada. El silencio se convirtió en su respuesta. El pomo vibró. No hagas esto, advirtió. Sigo siendo tu hijo. Luego vino el golpe seco de un hombro contra la madera. Las bisagras viejas gimieron. Berkeley se movió rápido, retrocediendo hacia la cocina y marcando el número de Dana. La llamada sonó una vez antes de que una voz adormecida respondiera. «Está aquí», susurró. «Julian está en la puerta». El tono de Dana cambió al instante. «Enciérrate donde puedas. Estoy llamando a la policía ahora mismo. Quédate en la línea». Pero antes de que Berkeley pudiera responder, la puerta se partió bajo un último golpe, estallando con un estruendo que resonó en toda la casa. El teléfono cayó, la pantalla se quebró contra el suelo, y ella retrocedió tambaleante mientras Julian entraba, empapado por la lluvia, los ojos desorbitados y febriles. «No debiste hacerlo», dijo con voz temblorosa de furia. «Me obligaste». Berkeley se sostuvo del borde del mostrador. «Tú hiciste esto, Julian», respondió en voz baja. «Tú y Mónica». Su calma lo enfureció más. «¿Crees que esto es justicia?», gritó. «¿Crees que alguien te va a creer? Estás enferma, madre. Siempre lo has estado». «No», dijo ella, suave pero firme. «Ahora estoy despierta». Él se detuvo, la simpleza de las palabras cortándole la ira como un cuchillo. Por un momento, la lluvia llenó el silencio entre ellos, una cortina de sonido que pareció detener el tiempo. Entonces, el lejano ulular de las sirenas rompió la noche. Los ojos de Julian se abrieron de golpe, la realización brillando en su rostro. «Los llamaste, Siseo. Llamaste a la policía sobre tu propio hijo». Se volvió hacia la puerta, dividido entre huir y negar, pero las luces rojas y azules ya se reflejaban en las ventanas. Los golpes que siguieron no fueron suyos, eran los de la policía. La rebeldía de Julian se quebró, la tensión saliendo de su cuerpo hasta dejar solo resignación vacía. Cuando los agentes entraron, no opuso resistencia. Los sacaron bajo la lluvia, sus radios murmurando. Berkeley permaneció inmóvil hasta que el sonido del coche se desvaneció. Entonces el silencio volvió, vasto y pesado. El oficial que se quedó le hizo unas cuantas preguntas, con tono amable pero formal, antes de asegurarle que Dana y el detective Owen la contactarían por la mañana. Cuando se fue, Berkeley cerró la puerta rota como pudo y se dejó caer al suelo, su cuerpo temblando con la liberación de todo lo que había contenido. El agua de lluvia se filtraba por el umbral, mezclándose con sus lágrimas mientras se permitía llorar, por el hijo que había perdido, por la confianza convertida en veneno, por los años que se habían escapado en silencio. No lloró por debilidad, fue duelo en su forma más pura, dolor por algo que nunca podría restaurarse. Horas después, cuando la tormenta pasó y la primera luz del amanecer rompió las nubes, se levantó otra vez, exhausta pero firme. Miró alrededor de la pequeña cabaña, los papeles sobre la mesa, la puerta rota, el tenue rastro de huellas embarradas hacia el porche, y comprendió que había sobrevivido no solo a la traición de Julian, sino también a su propia duda. La niebla que había robado su mente había desaparecido, reemplazada por la claridad de una mujer que había aprendido a ver de nuevo. Afuera, el mundo olía limpio, lavado por la lluvia. Salió al amanecer descalza, la tierra húmeda y fría bajo sus pies, y susurró al viento, «Todavía estoy aquí». No sintió triunfo, sino verdad, una verdad silenciosa y duradera que sobreviviría a todas las mentiras. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de preguntas, firmas y silenciosos ajustes de cuentas. Los reporteros llamaban, los vecinos murmuraban, y los investigadores de policía recorrían la cabaña recopilando pruebas, aunque Berkeley permanecía distante, respondiendo con suavidad cuando se le pedía pero sin ofrecer más. Había aprendido que el silencio, antes impuesto, también podía ser un arma de dignidad. El arresto de Julian ocupó los titulares durante una semana, médico local acusado de drogar a su madre en un plan financiero, y aunque la fascinación pública ardió con intensidad, pronto se desvió hacia escándalos nuevos.
Mónica también fue detenida cuando el testimonio de Marisol confirmó su participación en la preparación de las comidas adulteradas y la falsificación de horarios médicos. Berkeley no asistió a las audiencias. Dana y Regina la mantenían informada con profesionalismo teñido de afecto, pero ella eligió mantenerse al margen. Había pasado demasiado tiempo siendo controlada por las palabras de otros, ahora quería su propio silencio. En su lugar, se concentró en reconstruir los fragmentos de su vida en la pequeña cabaña que se había convertido en su refugio. Cada mañana abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol, preparaba café real, su aroma la anclaba, y caminaba descalza sobre los pisos de madera que crujían como viejos amigos. A veces se sentaba afuera, bajo los robles, respirando el aroma fresco de la tierra y recordando la vida que tenía antes de la niebla, antes de la casa de manipulación y engaño. Escribía largas cartas que nunca enviaba, dirigidas a Julian, no desde el perdón, sino desde la comprensión. «Naciste en mis manos», escribió en una, «y pasé mi vida creyendo que podía guiarte lejos de la oscuridad. Ahora entiendo que algunas sombras crecen desde dentro, y que ningún amor puede curar lo que la codicia cultiva». Escribir se convirtió en su ritual silencioso de liberación. Las semanas se convirtieron en meses, y comenzó a sentir algo parecido a la paz, frágil, desconocida, pero real. Marisol la visitaba a menudo, trayendo víveres y risas que iluminaban la cabaña. La mujer había encontrado un nuevo trabajo, a tiempo parcial en una clínica recomendada por Regina, y hablaba con orgullo de la mejora en la salud de su madre. Berkeley escuchaba sonriendo, el corazón suavizándose cada vez que veía la sinceridad de Marisol. Había sido una de las pocas que creyó en ella, que arriesgó su seguridad por la verdad. Una tarde, mientras compartían té en el porche, Marisol dijo con ternura: «Usted se salvó sola, señora Arlo. Nadie puede quitarle eso ahora». Berkeley miró hacia el horizonte que se desvanecía, el cielo derritiéndose en oro pálido. «A veces salvarse significa perderlo todo», murmuró, su voz cargando tanto dolor como paz. «Pero quizá así es como empezamos de nuevo». Cuando Marisol se fue, Berkeley se quedó en el crepúsculo silencioso, escuchando el canto de los grillos, el ladrido distante de un perro y el suave susurro del viento entre los árboles. El mundo se sentía abierto otra vez, ya no un pasillo de control y susurros. Más tarde esa noche, colocó una fotografía enmarcada sobre su mesita, una imagen de su juventud, vestida de enfermera, tomada durante su primer año de trabajo. La mujer en la foto se veía fuerte, segura, llena de propósito. Berkeley sonrió débilmente al darse cuenta de que finalmente había encontrado el camino de regreso a esa versión de sí misma, no a través de la medicina ni de la maternidad, sino mediante la resistencia. Una semana después, Dana llegó con las últimas noticias. Julian se había declarado culpable de varios cargos tras la abrumadora evidencia presentada, que incluía las pruebas toxicológicas, las transferencias financieras y los documentos falsificados. Mónica, a cambio de una reducción de pena, había confesado todo, incluido su plan original para declarar a Berkeley incompetente y apoderarse de la herencia antes de que los casinos exigieran el pago. La justicia se había cumplido, según la ley. Pero Berkeley sabía que la verdadera justicia no se trataba de castigo, sino de recuperación. Agradeció a Dana, prometiendo testificar formalmente si era necesario, aunque la idea de volver a un tribunal ya no la asustaba. Esa noche preparó la cena para sí misma, un simple filete de salmón, verduras asadas y una copa de vino blanco, y puso la mesa para una. El ritual fue deliberado, simbólico. Cada gesto, colocar el tenedor, servir el vino, encender la vela, era un acto de desafío contra el recuerdo de aquella primera cena en que su hijo le arrojó agua al rostro. Ahora esa misma comida se había convertido en su victoria silenciosa. Comió despacio, saboreando no la comida, sino el control, la quietud, la ausencia de miedo. Afuera, la lluvia volvió, más suave esta vez, acariciando las ventanas. Berkeley miró hacia la puerta que alguna vez estuvo rota y que ahora se alzaba recién reparada, su superficie lisa, pintada de blanco. Era extraño, pensó, como incluso la madera recordaba, como las grietas podían rellenarse, pulirse, volverse más fuertes. Se recostó, cerró los ojos y escuchó el sonido de la lluvia, ya no como advertencia, sino como arrullo. La casa ya no se sentía como un escondite, era un comienzo.
Cuando la vela se consumió, susurró una oración, no por el perdón de Julian, sino por su propia paz. El pasado le había arrebatado mucho, pero no su nombre, ni su verdad, ni su voluntad de vivir libre. Y eso, lo sabía, era algo que nadie podría medicar jamás. La primavera llegó en silencio, con la luz del sol derramándose por las ventanas de la cabaña y brisas suaves que traían el aroma de las flores nuevas. El tiempo había empezado a moverse de forma distinta para Berkeley, ya no en pánico ni confusión, sino al ritmo de su propia respiración. Las mañanas que antes se sentían pesadas ahora llegaban con propósito. Se levantaba temprano, preparaba su café y caminaba por el jardín que Elena la había ayudado a plantar, un mosaico de lavanda, romero y caléndulas que atraían abejas y color al patio que antes estaba vacío. Cada flor le recordaba que la renovación era posible, incluso después de la crueldad. Las cicatrices que le había dejado la traición de su hijo seguían allí, invisibles pero profundas, aunque ya no la definían. Se habían convertido en marcas de supervivencia, prueba de que incluso un corazón agrietado por el dolor puede crecer alrededor del daño y seguir latiendo. Los periódicos dejaron de llamar así a semanas, la fascinación pública reemplazada por escándalos nuevos. El silencio que siguió fue un regalo. Berkeley pasaba las tardes escribiendo, no solo en su diario, sino en largas reflexiones que tituló La anatomía de la confianza, una colección de pensamientos sin destinatario, pero tal vez, algún día, para quienes los necesitaran. Escribía sobre la dignidad en la vejez, sobre cómo el mundo confunde con demasiada facilidad la vulnerabilidad con la impotencia, y sobre cómo el amor puede volverse veneno cuando el deseo de posesión se oculta bajo su superficie. Escribir se convirtió en su medicina, una lenta costura entre el alma y el yo. Regina la visitaba a menudo, trayendo actualizaciones médicas y amistad a partes iguales. Dana también pasaba de vez en cuando, su portelegal afilado suavizándose ante la calma de Berkeley. Incluso Marisol continuaba visitándola, siempre con pequeños obsequios, pan fresco, flores o cartas de su madre. La vida, una vez despojada de confianza, había comenzado a reconstruir en silencio su círculo de bondad. Aún así, había momentos, al anochecer, cuando el viento agitaba las hojas de los robles con el mismo ritmo que la noche en que Julian apareció, en los que el viejo miedo intentaba regresar. Entonces Berkeley se detenía, cerraba los ojos y se recordaba la verdad, el miedo podía golpear, pero ya no tenía llave. Una tarde recibió una carta del centro penitenciario donde Julian cumplía su condena. El sobre era simple, la caligrafía familiar. Lo sostuvo largo rato antes de abrirlo, sin saber qué esperaba encontrar, una disculpa, una explicación o nada en absoluto. Dentro había 3 frases escritas con tinta temblorosa: asterisco no espero perdón. Solo deseo que estés viva y bien. Recuerdo el jardín que solías cuidar. Era hermoso. Asterisco Berkeley la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en su diario sin enojo. No respondió, no por odio, sino porque algunas historias terminan mejor en silencio. Esa noche se sentó en el porche, el mismo que antes le había parecido una frontera y que ahora sentía como un puente entre lo que fue y lo que podría ser. El cielo estaba pintado con tonos rosados y dorados, y el aire llevaba el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia. Miró hacia el horizonte y susurró con suavidad: lo logré. Las palabras no fueron triunfales, sino serenas, sagradas, como si se las dijera al universo mismo. Los robles se mecieron en respuesta, sus hojas brillando bajo la luz menguante. Cuando la oscuridad llegó, encendió una pequeña linterna sobre la mesa del porche y observó cómo la llama titilaba, su reflejo danzando contra el bolso de lentejuelas que aún reposaba en el estante interior, una reliquia de supervivencia. Lo había conservado no como prueba, sino como recordatorio. A veces lo abría, solo para sentir el peso de aquellas pastillas guardadas, los diminutos instrumentos de su cautiverio, y luego lo cerraba de nuevo, un ritual de gratitud por haber resistido. La luz de la linterna se reflejaba en las ventanas, proyectando destellos dorados que hacían que la cabaña pareciera viva. Pensó entonces en Robert, en Marta, e incluso en el joven Julian que una vez la abrazó con cariño antes de que las sombras de la vida lo reclamaran. No lo perdonó del todo, pero lo comprendió. Las personas se convierten en lo que permiten que sus miedos alimenten. Y en esa comprensión, encontró paz. Mientras las estrellas despertaban en el cielo, Berkeley caminó descalza por el jardín,
tocando cada flor con suavidad, como si saludara a viejos amigos. La lavanda rozó sus palmas, su fragancia envolviéndola como una promesa. Se detuvo bajo el roble más grande, el mismo tipo que la había acompañado en cada etapa de su vida, niñez, maternidad y ahora este renacimiento silencioso. Miró hacia arriba, susurrando una oración de gratitud, no dirigida a Dios en particular, sino a la resistencia misma, a la voluntad tranquila que la mantuvo respirando cuando todo lo demás intentó detenerla. Al regresar adentro, dejó la puerta entreabierta, dejando que el aire nocturno se deslizara por la cabaña. El viento traía música lejana desde la radio de un vecino, una vieja canción sobre el hogar y el tiempo. Berkeley sonrió, la melodía asentándose suavemente en su pecho. Se sentó una última vez esa noche en su escritorio y escribió una nota final en su diario. Para quien alguna vez dude de su fuerza, recuerda que la paz no significa olvidar el dolor, sino aprender a vivir más allá de él. Cerró el libro, lo colocó junto a la linterna y se recostó, los ojos suaves pero intactos. Afuera, la luz de la luna se derramaba por el jardín, iluminando el camino que había construido con su propia resiliencia. Por primera vez en años, Berkeley Arlo se sintió completamente, irrevocablemente libre.